¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Me apetecen pistachos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 11 de mayo de 2023. Vamos a ver las novedades que hay en el exterior y en el interior. Hacienda multa al Barcelona con 15,7 millones por irregularidades en los pagos a jugadores. Según el Confidencial, las irregularidades se produjeron en la cesión de coches Audi a los miembros de su plantilla, en no declarar el pago de vuelos charter a sus futbolistas y en contabilizar incorrectamente algunas indemnizaciones. Última hora sobre, pues esta movida que está envolviendo todavía más al Fútbol Club Barcelona. Nada, lo dejo ahí en el aire, vosotros podéis opinar. Bueno, nosotros a lo nuestro. Ya hemos ganado la Copa del Rey, hemos ganado algún título más. Estamos en las semifinales de la Champions League. Tenemos que jugar la vuelta todavía la semana que viene. Así que a lo nuestro, que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, pues empezamos con el tema obras. Empezamos como siempre en la esquina de la Torre B y luego accederemos al interior para ver cómo va esa estructura del videomarcador que sacó ayer Fanáticos Real Madrid. Aquí vemos movimiento en estas costillas, en esta parte de la Torre B. Ahora lo veremos desde cerquita. Vemos cómo poco a poco van terminando de colocar todo ese material para la extracción de humo. Vamos a ver si tenemos más novedades. Creo que están comenzando a montar más viseras, esas viseras que van en la parte superior de la Torre B. Como hemos visto, la colocación de un par de ellas o tres ya. Aquí vemos cómo siguen instalando ese nuevo material entre estas costillas. Así es el resultado a día de hoy y así es como está quedando. Aquí tenemos la parte baja también de la Torre B. Podemos ver que las lamas que han puesto aún no han quitado los adhesivos protectores. A lo mejor no los quitarán hasta que coloquen todas las de la zona. Y vamos a ver también, porque tenemos el montaje de las viseras correspondientes a la parte de la Torre B. Bueno, ahora tenemos una furgoneta, no tenemos viseras. Nos alzamos el móvil, el dispositivo por encima de la valla. Aquí tenemos toda la parte del suelo de la Torre B, diferentes plataformas, diferente maquinaria. A la izquierda también tenemos nuevo material que van colocando e instalando justamente entre estas costillas de la parte baja de la Torre B. También tenemos nuevo material justo debajo del dispositivo. Ahora lo vamos a sacar y ahí podemos ver todo el trabajo, además que ya han enfoscado toda esa parte de ahí. Y eso es el resultado a día de hoy de esa instalación, de ese último material que acaban de colocar entre esas costillas. Lo que decía, aquí tenemos nuevo material, tuberías, y ahí a la izquierda, justamente en la entrada, en el acceso a la Torre B, podemos ver que siguen montando más viseras, en este caso para la Torre B. Ahora veremos que en la Torre C también están montando más viseras, así que empieza la operación, instalación de viseras también en la esquina de Rafael Salgado con Castellana. Así que nos vamos hacia Castellana. Y antes de sacar el tema de las viseras que están montando aquí en la Torre B, creo que están quitando las pegatinas de las primeras lamas, que son las más fáciles. Sí, están quitando las pegatinas. ¿Os acordáis que cuando colocaron la semana pasada las lamas de la visera, que estuvimos aquí viéndolo en exclusiva? Sí, míralo. Efectivamente. ¿Os acordáis que la primera fila sí tenían adhesivos protectores y las filas de arriba, las lamas de arriba, no las tenían por el tema de que la dificultad de quitar las pegatinas y los adhesivos en ese ángulo que tienen? Pues mira, están quitando ahora mismo las pegatinas de la primera fila de lamas en la parte de la visera. ¿Cómo le está costando, ¿Cómo le está costando? Bueno, venga, seguimos a lo nuestro, como dijo ella. Otra vez levantamos el dispositivo, otra perspectiva de las viseras que están montando aquí en Plaza de Lima. Qué bonito el fondo con Real Madrid, No lo he hecho a posta. Yo imagino que antes del sábado veremos la colocación de todas las viseras que están montando, tanto en la Torre B como en la Torre C. Vamos a seguir viendo también la parte de la viga museo, ese recubrimiento final que están colocando. Ya podemos ver que en la parte baja, aquí por lo menos en la parte sur, ya no tenemos visiblemente ningún andamio, ese andamio que ayudaba a colocar el recubrimiento en la parte inferior, la parte más baja de la viga
Museo, que ahora ya no es Viga Museo, ahora ya es museo en sí. Fíjate cómo se ve, ¿eh? Bueno, pues aquí nos elevamos al montículo de Bélgica. Aprovechamos antes de sacar la parte de las viseras, que están trayendo nuevo material. Son como estructuras metálicas, parecen jaulas, y tiene pinta de, por donde lo están dejando, que es para la parte de la Viga Museo. Ojito, cuidado, ojito, cuidado. Tiene pinta de que es para la Viga Museo, y ahí podéis ver ese nuevo material que están dejando ahora mismo en la parte de Castellana. Quiero recordar que estamos en el lateral oeste. Ahora también vamos a subir la mirada. Mirad todos los palets que tenemos ahí de ladrillos y de sacos de cemento o de yeso, no sé exactamente qué es lo que es. Y vamos a subir la mirada para que veáis la parte de las viseras. Me voy a mover un poquito para que no me entorpezcan la visibilidad y la imagen, las ramas que están aquí en este árbol. Y aquí podéis ver que ya han quitado los adhesivos a esa primera fila de lamas que hay y que estaban en la visera. Estos sectores donde han colocado las lamas ya han quitado los adhesivos. Vamos a fijarnos en este sector también, ahí lo podéis ver. Ahí está. Y ya es más la plataforma. Es que ni la veo. Ah, mira, está ahí, está ahí. Ahí está, poco a poco va bajando. Es que claro, son como unos 60 metros de altura. Entonces así de rápido bajar no pueden. Bueno, desde aquí podemos ver tímidamente cómo siguen colocando ese recubrimiento final. Ahí podemos ver las guías que soportan esa última capa. Y si quitamos la mirada podemos ver que hay una persona, un operario, justamente en esa zona. Pues imagino que seguirán colocando e instalando con su correspondiente línea de vida pues todas las capas como una cebolla in the night que corresponden a toda esa parte de la Viga Museo. Ahí podéis ver. Van avanzando poco a poco a paso de tortuga, pero ya sabéis que mejor despacito y con buena letra. Vamos a ir avanzando poco a poco. A medida que vamos avanzando vamos viendo también esa evolución con la instalación de ese recubrimiento. Ahí dejábamos atrás esa imagen que hemos visto antes. Y esta es la parte central que corresponde con la junta de dilatación en la parte central de la fachada oeste. Y podemos ir viendo que van colocando, pues como así decir, la primera capa en ese sector superior de la cara externa de la Viga Museo. Ahí lo podéis ver, poco a poco ya pues se irán juntando, hasta incluso se acoplará con esa zona que ya estaba colocada desde hace unos cuantos meses. Vamos para allá. Y no sé por qué me da, pero tenemos una plataforma ahí y yo creo que han unido la parte de la plataforma de mantenimiento correspondiente a esa parte de la junta de dilatación. Ahí podemos ver. Creo que eso es totalmente novedoso en el día de hoy también. Ahí podemos ver cómo ya se ha unido la parte de la plataforma de mantenimiento correspondiente a esa zona. Bueno, vamos andando, que se nos suben las hormigas. Vamos dejando atrás la fachada oeste poco a poco, lo que decíamos antes. Esos andamios colocados en la parte inferior van a ir desplazándose desde la parte sur hacia la parte norte para seguir con la instalación de ese recubrimiento final. Aquí vamos dejando atrás también la parte de la Viga Museo y vamos a llegar ahora a la Torre C, esquina con Rafael Salgado. Bueno, última hora sobre el estado del equipo, del primer equipo del Real Madrid. Mendy trabaja con el grupo, Ceballos sigue con su proceso de recuperación, Álava, Kroos, Benzema y Rodrigo trabajan en el interior. No en el interior del Bernabéu, en el interior me imagino que será el gimnasio. Bueno, bienvenidos a la Torre C. Vamos dejando atrás, bueno, hemos dejado atrás la fachada oeste y el lateral oeste. Vamos a ver qué novedades tenemos en el fondo norte. Dejamos atrás también a este pedazo de crack que nos saluda. ¡Hola! Bueno, es mentira, pero bueno, me ha quedado muy bien. Aquí a lo lejos podemos ver este montaje de la parte de las viseras, en la parte superior de la Torre C, donde están prácticamente a punto de terminar. Vamos a subir ahora al dispositivo para que las veáis desde cerquita. Vale, hop. Bueno, pues ahí tenemos las viseras. Bueno, la visera prácticamente ya una de ellas totalmente montada, así que imagino que en el día de hoy terminarán de montarla y hasta incluso ya mañana viernes veremos su montaje e instalación
ahí arriba. A la derecha las viseras y a la izquierda, un poquito más a la izquierda, tenemos esa instalación, como estamos viendo en la parte de la torre B. Aquí parece que han acabado, mirad qué bonito, parece papel de plata colocado ahí, luego meterán el bocadillo dentro. Fíjate cómo queda. A la derecha tenemos también ese futuro elevador de servicios que va a ir colocado en esa zona. Y ya tenemos prácticamente todas las plantas totalmente enfoscadas. Bueno, pues vamos avanzando poco a poco, llegamos a Rafael Salgado y mirad todas las plataformas que tenemos, un total de 1, 2, 3, 4, 5, bueno, me parecen muchas, me habían parecido muchas, más luego, es que creo que también había visto el brazo de la grúa camión, del camión grúa, y es que ahora mismo estamos viendo, a ver qué están haciendo, estaban como lijando, mira, le están dando unos golpecillos, como diciendo, espabila, espabila. Nada, simplemente pues serán trabajos de mantenimiento, rematando pues todo lo que han hecho hasta ahora. Hasta incluso ahí están lubricando, están con algún tipo de spray. Aquí en las uniones también están corroborando y cerciorándose de que esté todo correctamente instalado y colocado. Quiero reiterarme de que ya están todas las uniones fijas, totalmente colocadas. Solamente faltan ya los de la parte de la esquina de la torre D. Sí, están como lijando, ¿no? Están como lijando partes a lo mejor que no se tendrían que quedar así. Sí, están lijando, ahí tiene una lija. Sí. Nada, no me he equivocado, Y aquí están también, ¿qué están haciendo aquí? Están pintando. Bueno, pues no cesa la actividad también aquí en el fondo norte. Bueno, nos elevamos un día más en el montículo de garaje que tenemos aquí justo enfrente del restaurante José Luis. Por cierto, el restaurante José Luis, yo no sé a qué esperáis a venir por lo menos a tomar un agua negra, está riquísima, Fíjate que en todos los lados está rica, pero es que aquí está más todavía. Bueno, aquí vemos, dejamos atrás a los operarios también que están con servicios de remates finales, con esas estructuras para las puertas. Seguimos viendo también aquí en primera plana y en primer plano estos armarios con las lamas que van para la parte de la cubierta. He de decir que aquí a la izquierda tenemos uno completito. Ahí podemos ver esas lamas que van subiendo a la cubierta. Aquí a la derecha también tenemos otros dos armarios, uno ya vacío, el que tenemos a la derecha, otro a la izquierda, repletito también de lamas. Y más trabajos de remates en las estructuras metálicas de las puertas de acceso aquí en el fondo norte. La gran duda es por qué tenemos un color diferente a otro. Esta de la puerta 29, color negro, y la puerta 31, color más clarito. Dale, torito, ay, torito guapo. De momento no tenemos lamas en la parte de la visera del fondo norte. No están, ni se las esperan de momento. Aquí tenemos todavía más trabajos en los interiores. Acordaros que estábamos con el tema de los trabajos de la construcción de tabiques. Ahí podemos ver cómo siguen metiendo material. Poco a poco pues va produciéndose ese cerramiento de las galerías y de parte de sectores de la fachada. Vamos por el lateral este, ale, hop. Bueno, pues vamos abandonando poco a poco la fachada norte y el fondo norte. Llegamos aquí a la esquina de la torre D. Seguimos viendo cómo han construido esos tabiques pertinentes que van en esos sectores. Poco a poco iremos viendo cómo también se producen trabajos de enfoscado en esa zona. Así que bueno, pues la verdad es que tenemos movimiento. Yo me esperaba que de miércoles a sábado, bueno, prácticamente viernes, tampoco íbamos a tener mucho movimiento en las obras, pero realmente con el tema de la estructura del videomarcador y lo que está pasando en el exterior, pues hay cosita buena. Bueno, pues venga, ya estamos aquí en Padre Damián. Bienvenidos a todos a Padre Damián, y si te acabas de incorporar también te doy la bienvenida. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y vamos a ver cómo está la fachada. Vamos a ver si siguen colocando lamas y vamos a ver si tenemos alguna novedad interesante, ¿no? Venga, vamos para allá porque pregunto y nadie me contesta. Ayer vimos una gran novedad y la gran novedad fue de que vimos cómo quitaban en esas dos lamas. Ahí va. Madre mía, casi rompe la furgoneta. Bueno, vimos cómo en esas dos lamas, la parte más inferior de la fachada este, cómo quitaban esos adhesivos protectores. Vamos a avanzar porque mirad lo que tenemos en pantalla. Hemos visto en el directo de hoy cómo seguían colocando lamas en esta parte central del nuevo edificio y a estas horas siguen colocando más lamas. Mirad estos pedazos de cracks, Es que luego me diréis que no se merecen un like.
Es que no paran, no descansan colocando lamas. En cualquier momento veréis todo el Santiago Bernabéu repletito de las lamas que envolverán a nuestro templo blanco. Bueno, esto es lo que se ve desde aquí. Ya sabéis que me gusta moverme mientras grabo, porque así veis las diferentes tonalidades de las lamas que van colocando, al igual que también te puedes sentir pues prácticamente aquí viendo este vídeo, aunque no estés aquí, aunque estés en la Conchinchina, estés en Australia o en Estados Unidos, con este... ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Hay dinosaurios! ¡Hay dinosaurios aquí! ¡Hay dinosaurios! ¡Qué locura! Ayer vimos un radar en las obras, hoy tenemos dinosaurios. Esa voz, ese grito es de un dinosaurio, pero vamos, mínimo. Bueno, venga, vamos a dejarnos de chuminadas y seguimos avanzando. Lo que digo, creo que con estas imágenes en movimiento pues os sintáis aquí para ver toda la parte de la fachada este del Santiago Bernabéu, que podemos ver ya la evolución de las lamas que han conseguido en el día de hoy. Madre mía, es que hoy no gano a sustos, de verdad. Hoy no gano a sustos. Por cierto, mirad, han ido quitando de forma simultánea esos paneles de barandilla que ya estaban colocados. Mirad, parecen mis dientes, un diente sí, otro me falta, un diente sí, otro me falta, los están quitando. No sé por qué, la verdad. Vemos allá un soldador. Está el soldador ahí. Tenemos la plataforma aquí a la derecha que están colocando las lamas. Es una cosa muy extraña, debe ser que no estaban ancladas correctamente y del todo. Y ahí podemos ver cómo lleva también silicona, es en la mano. Pues es posible de que estén haciendo los remates finales, es por eso que hayan quitado partes de los paneles de barandilla. Modo gran angular, espero que os guste, espero que os encante. Bueno, ya quedan poquitas lamas, hoy terminan de colocar las lamas casi seguro. Yo creo que van a acabar con ese sector que falta, ahí en la parte superior, casi llegando a la parte del skywalk. Y yo creo que ya hasta la semana que viene no veremos más movimiento de lamas en esta zona. La verdad que han pegado un buen avance, porque han colocado estas tres columnas, esta y esta, y han llegado prácticamente al final. Digo prácticamente porque si os fijáis bien, ahí podemos ver que faltan nexos por tapar. Faltan como 3 filas de nexos por tapar en esa fila, en esa columna, y aquí faltan 4, y veremos a ver cuántas faltan cuando terminen de colocar esta última columna. De momento ahí pues no lo están cerrando, porque ya sabéis que se están produciendo diferentes trabajos y tendrán que seguir metiendo material. Aprovechando la imagen, ahora que estamos sacando la parte inferior, vemos cómo siguen impregnando ese elemento ignífugo, ese insumiscente, en las diferentes piezas y estructuras del esqueleto del nuevo edificio. Ahí va, no os enfadéis. Bueno, venga, avanzamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, me diréis que no está quedando bonita, me diréis que no está quedando bonita la fachada este del Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 11 de mayo de 2023. Mirad qué bonito, qué bonito. Lo raro es que colocarán esas lamas en la parte inferior, pero bueno, no han seguido colocando. Bueno, hemos visto también en las semanas anteriores cómo colocaban esos nexos en la parte de las viseras de esta parte del Santiago Bernabéu, en el lateral este. Vemos como aún faltan unas poquitas por colocar, sobre todo también faltan las pestañas, que es el primer paso para poder seguir colocando esos nexos, y posteriormente, como parte final, colocar esas lamas de recubrimiento en la fachada. Bueno, último vistacito a esta parte del nuevo edificio y nos vamos hacia el fondo sur. No os vayáis muy lejos, que accederemos al interior. Bueno, poco a poco iremos viendo cómo van recogiendo el material aquí en el Santiago Bernabéu debido al partido del sábado, así que mañana yo creo que habrá poco movimiento. Es decir, que faltan 4 partidos, faltan los partidos correspondientes contra el Getafe, que es este fin de semana, Rayo Vallecano, Valencia y Athletic Club de Bilbao, que es el 4 de junio aquí en el Santiago Bernabéu, y veremos a ver si es el último partido y el último evento antes de comenzar con la traca final en las obras de este verano. Porque si el Real Madrid pasa a las semifinales... ¡Ay, qué bonita la vaca! Pero bueno, hoy se ha maquillado. Si el Real Madrid pasa a la final de la Champions League, ganando la semana que viene al Manchester City,
pues tendremos cubo aquí en el Santiago Bernabéu y será a posteriori, será el día 10 de junio en el Santiago Bernabéu, así que bueno, paciencia, que es la madre de la ciencia, y ojalá pasemos a la final, aunque tengamos una semana menos de obras. Bueno, una cosa muy curiosa aquí en el fondo sur es que aún faltan todavía esas 2 tiras de nexos por colocarse, esas 2 tiras más cercanas a la torre A. Hemos visto también cómo colocaban todas las uniones fijas entre la fachada y las costillas, ahí podemos ver, gracias a este modo gran angular, siguen con las tapias en los diferentes sectores interiores del Bernabéu aquí en Concha Espina. Así que bueno, pues vamos a proceder a ir al interior, así que acompañadme. Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Trabajos en altura para comenzar esta andadura por la parte interna del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 11 de mayo, aquí os dejo un aperitivo de lo que va a ser el vídeo de esta tarde. Aquí podéis ver las letras y el interior, ahí tenéis grandioso Sky Bar en la parte superior del lateral oeste, donde poco a poco van colocando todo ese material de cerramiento para que dentro de poquito veamos ya ese bar totalmente habilitado. Me imagino que ya este verano veremos muchísimos grandes avances en esa zona. Mirad cómo han avanzado, ¿eh? Parece que no, pero han avanzado bastante en esa zona, que he de decir que es la más alejada de donde estamos ahora mismo grabando, donde vemos ahora mismo en pantalla que siguen ejecutándose trabajos, hasta incluso nos saludan, como en el exterior. Pues igual vamos a seguir viendo novedades. Es que es muy diferente, muy diferente. Bueno, aquí vemos esas viseras donde vamos a ver novedades durante toda esta semana también. Vamos a ver cómo colocan más viseras en esa parte. Vamos a bajar un poquito la mirada. Aquí tenemos la nueva grada de ventilación en la parte sur del Santiago Bernabéu, también con la parte del lateral oeste. Ahora lo veremos mucho mejor. Y aquí tenemos la gran novedad que sacó Fanáticos Real Madrid ayer, con esa colocación de estructura para el vídeo marcador. Ahí tenemos al fondo cómo están colocando la ferralla en esa parte del fondo sur, donde será parte de la grada totalmente fija. Ahí vemos también operarios en la parte sur con la parte este del terreno de juego. Ahora veremos mucho mejor la parte de la nueva estructura de ese vídeo marcador 360 que tendrá el interior y el nuevo Bernabéu. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando, donde esa era la antigua zona de la vista panorámica del Tour Bernabéu. Acercamos la mirada a estas cerchas colocadas en la parte superior del estadio para seguir viendo cómo colocan, en este caso, andamios para seguir con la misma estructura que iremos viendo poco a poco. Así que esto es un adelanto, esto es un aperitivo de lo que vamos a ver posteriormente en el canal. Así que ya sabes, si te ha gustado y si te gusta, dale like y suscríbete. Nos vemos en un rato.